Queridos hermanos y amigos, ¿qué tal? Que Dios les bendiga. Siempre es un gusto estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor, la cual es viva y eficaz para nuestro espíritu y para toda nuestra mente y corazón. El pasaje que hoy vamos a tratar está en 1 Corintios capítulo 11, los versículos 1 al 16. Y esta es una unidad temática donde el apóstol Pablo describe algunas situaciones de carácter cultural, pero en una amplitud de sentido del texto, desde el capítulo 11 hasta el capítulo 14:40, según la estructura que tiene nuestra Reina Valera, la Biblia Reina Valera. Pablo trata sobre temas del culto, el cómo se tiene que realizar el servicio cultual al Señor. Y en ese sentido es muy importante remitirse a las instrucciones que aparecen en el pasaje, porque cuando conocemos cómo el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia de Corinto, él está dando indicaciones para cómo ellos tienen que realizar el culto al Señor. Veamos 4 principios permanentes que se mencionan acá en este segmento de 1 Corintios capítulo 11, 1 al 16. En primer lugar, aparecen mencionadas las instrucciones. En el versículo 2 dice que ustedes recuerdan y retienen las instrucciones que les entregué. Eso significa que el apóstol Pablo se preocupó de enseñarle a estos creyentes acerca de las preguntas, dudas e incógnitas que ellos tenían frente a algunas situaciones que esta iglesia cristiana estaba experimentando. Y el valor de la instrucción acá, o la enseñanza, o los principios normativos que se establecen en las Escrituras, son para indicarnos cómo hacer las cosas y cómo a Dios le agradan y cómo serían de la forma más resultante correctamente para quienes participamos en lo que son los cultos al Señor. Ahora, no se trata acá de que la instrucción carezca de sentido, sino que más bien lo que se quiere evitar es que el servicio al Señor, el culto al Señor, no caiga en la improvisación, en el desorden, sino que tiene que haber un valor, una importancia de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para el Señor y no de manera liviana como se podría hacer o como ocurre en algunas ocasiones. El precedente histórico de la Escritura, tanto Moisés y el tabernáculo, en el Antiguo Testamento encontramos que Moisés dejó y él siguió todas las instrucciones que Dios le dio para poder realizar el servicio al Señor. Al mismo tiempo el rey David, con el reinado que él ejerció más o menos 40 años allá en el reino de Israel en su tiempo, él también dejó instrucciones de cómo tenía que hacerse y realizarse el culto en el templo que más tarde el rey Salomón construyó. Y ahora nos encontramos con que las iglesias gentiles, es decir, grupos de personas que no son judíos, el apóstol Pablo o el Señor quiere dejar instrucciones de cómo se tiene que realizar el culto al Señor. En segundo lugar, se menciona acá a Dios como cabeza de todas las cosas. Él es el principio de las cosas, Él es el origen de todas las cosas y de Él proceden todas las cosas. Se menciona también a Cristo, que Él es la persona divina que vino a este mundo y que tiene como cabeza al Dios Padre. Se menciona también a el varón que tiene como cabeza a Cristo Jesús. Ahora, esta palabra cabeza en el texto griego es la palabra griega kefalé y que se refiere a aquel que hace el resumen. Es decir, en todas las situaciones conocidas o por conocer es necesario evaluarlas, analizarlas, investigarlas, ver los beneficios y efectos que éstas tienen en el reino de Dios específicamente o la iglesia del Señor y de esa manera hacer el resumen correcto para tomar las decisiones que Dios quiere que tomemos. Al mismo tiempo se menciona acá que Dios es la cabeza de toda mujer, de toda, tanto hijas como hijas, o hijos, perdón. Dios es la cabeza de Cristo, del varón y también de la mujer. En tercer lugar, se habla del varón. Dice el texto que
todo varón tiene como cabeza, en este caso, a Cristo. Es decir, el creyente tiene como cabeza a Cristo. No es una persona que se manda solo o que hace lo que bien le parece, sino que para él su cabeza, su autoridad es nuestro Señor Jesucristo. Lo que implica también en el contexto de la oración. Para orar siempre tiene que estar pensando en su autoridad, o también para profetizar o compartir la palabra del Señor, él tiene que tener claro que él es una persona que está bajo autoridad, y la autoridad significa que él está protegido, está al cuidado del Señor, y Dios lo va a guiar en aquellas cosas que tienen que ver con el ejercicio del culto o del compartir la palabra del Señor. Se dice también que el varón es la imagen y gloria de Dios. Es muy interesante porque esto nos remonta al Génesis, cuando el Señor creó, y dice el texto que lo creó a su imagen y semejanza. Pero también leyendo el desarrollo de la Escritura, notamos que en Génesis capítulo 5, ya aquí Adán y Eva, específicamente Adán, dice que los hijos que él engendró fueron a su semejanza. Ya no es la imagen de Dios que está allí, sino la imagen de Adán. Y Adán es un hombre caído, un hombre rebelde, un hombre que se ha rebelado contra las órdenes y principios de Dios. Por lo tanto, en Cristo, en el Señor, en la cabeza que ahora va a tener todo varón, este hombre va a poder pensar, actuar de acuerdo a los principios que Dios tiene delineados para él. Finalmente se habla de la mujer en este pasaje, y se dice que también la mujer casada tiene su cabeza, que es su esposo, y que las mujeres que son solteras tienen su cabeza, que son sus padres. Son los padres que en este caso guían a las hijas mujeres hasta que ellas después se casen, porque la Escritura enseña que el principio para dejar el hogar es cuando la mujer o el varón se casa, y la Escritura señala y dice: por tanto, dice, el hombre dejará, hombre o mujer, dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y este principio se repite en todas las sagradas escrituras. Entonces la mujer procede del varón, porque fue creada en función de él, en el sentido de que fue el hombre creado primero, después la mujer, y es la idoneidad para que juntos puedan cumplir el plan de Dios. Por otro lado, habla el texto del cuidado personal que debe tener la mujer. Incluso en ese contexto de los griegos, o la mujer griega, cuando salía de su casa tenía que llevar un velo, lo que indicaba que era una mujer que estaba bajo autoridad. Pero cuando la mujer cometía alguna inmoralidad, se le rapaba entero la cabeza como una señal de castigo. Entonces, en la prudencia, en la discreción y en el culto cristiano, la mujer tiene que tener una presentación ética, moral, sobria, prudente, que no se lleva ninguna idea equivocada acerca de ella, porque es un paso frágil del Señor. Para terminar, el culto divino al Señor debe tener instrucciones claras, señales objetivas, y en este sentido puede que el culto en algún lugar, a otra cultura u otro país u otro continente, tenga algún formato quizás distinto, pero lo que sí se tiene que dejar claro que el culto es al Señor, que Cristo está presente, que tanto hombres como mujeres pueden en el Señor entregar una alabanza, una adoración, y estar siempre receptivo a los principios y a la enseñanza que Dios les quiera dar. Que Dios les bendiga.